Hola, si continuamos con nuestro ejercicio de memoria y vamos a la década de los 80, nos encontramos con una época llena de lujos, excesos, frivolidad, donde las apariencias eran parte de lo más importante. Aunque si hablamos musicalmente fue increíble, con artistas talentosos, creativos, verdaderos transgresores, los cuales podíamos disfrutar en sus presentaciones en vivo, la música, las luces, el ambiente, una experiencia realmente indescriptible, pero eso no pasaba en mi país. Acá hasta ahora estábamos arrancando. Y si hablamos del arranque, para mí fue el concierto de conciertos de 1988, realizado el 17 de septiembre. Primer concierto de estadio, pues porque algunos podrán decir que antes estuvo el Festival Ancón en la Estrella Antioquia o el Festival Vida en el Parque Nacional. Pero este festival realmente fue internacional. Se llamó gente de afuera como Miguel Mateos o Prisioneros que estaban en el mainstream en ese momento en Latinoamérica. Se trajo a artistas ya consagrados, también internacionales como Franco De Vita, José Feliciano, Timbiriche se podría decir, y hubo representación colombiana con Compañía Ilimitada y Pasaporte. Tú quieras. En el olor de tu almohada, es que yo ya no sé. Se sienta a mi mesa, me invita a brindar. Feliz Navidad. Y buscas el amor con todos menos conmigo. Su casa tú la dabas de mí, la acorralabas, te olvidabas de mí. Soy un chico de la calle. No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Al sur de esta ciudad existe otra ciudad que colinda con el sol. Te dije, cuídate, hijo, Penélope. Completaban el parche de 10 artistas los panameños Océanos, ya veteranos en su país, muy reconocidos en Panamá como tal. El venezolano Giordano y uno que también ya tenía bastantes éxitos pegados en la radio, que eran los Toreros Muertos, los españoles. Ese fue el cartel final para este evento de Bogotá en Armonía 1988. Otra esperanza sin el poder. Poderosa tentación eres para mí. No sé bien. Me siento como de 100 años y la noche. ¿Crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede? No, nena, tú te equivocas. Entonces estaba todo ya dispuesto. Artistas, una buena respuesta y asistencia del público y una logística inmejorable. O tal vez no. Los asistentes y los archivos cuentan que fue un desastre en cuanto a organización y logística. Tanto así que el artista programado para cerrar el concierto fue un frustrado Miguel Mateos. Salió a las 6 de la mañana del otro día, encontrando ya solo 15.000 trasnochados espectadores. Pero a pesar del desorden, esto no impidió que las emisoras, la empresa privada, etc., vieran la respuesta a este evento una oportunidad para posicionar sus productos con un público joven que estaba despertando, que se sentía identificado con estos raros peinados nuevos, digámoslo. Ya era una juventud que debatía ese cuento de las buenas costumbres y con las letras
el mensaje y la estética del rock en español contradecía una sociedad conservadora y moralista, que basada en su doble moral castigaba las expresiones artísticas, pero permitía o ignoraba comportamientos demasiado cuestionables. Pero bueno, ya después de mi crítica al respecto de cómo era la sociedad en la década de los 80s que viví, vamos un poco más atrás y retomemos el cuento musical, que es más agradable. Vamos a la década de los 50 más o menos y vamos a mirar cómo fue que arrancó este cuento y empezó a rodar la piedra de la música rock en Colombia. La historia de la difusión de la música anglo en Colombia va mucho más atrás. Vamos al año 1957, donde un hombre osado rompió los esquemas impuestos en ese momento. El hombre era tan osado que después en su carrera como abogado interpuso una demanda a Philip Morris, ¿no? Una de las empresas tabacaleras más importantes del mundo. Pero en ese momento estaba lanzando discos y dio el primer paso programando música de Billie Holiday, Chuck Berry, Elvis Presley, y fue pionero en presentar a los colombianos una banda llamada The Beatles en un programa de solo media hora que se llamaba El Club de los Noctámbulos. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. Tell me that your sweet love hasn't died. Yeah. It's been a hard day's night and I've been working. Con este nombre sabemos que el programa estaba hundido en el horario comodísimo, por ahí entre las 11 y las 3 de la mañana, en la emisora Nuevo Mundo de Caracol Radio. El nombre de este señor era Jimmy Riceberg, quien es un personaje que con el paso del tiempo hemos ido dejando un poco atrás y un poco olvidado. Pero es de esos manes que con determinación, arrojo y hasta terquedad inició el camino de la difusión de artistas y géneros que no hacían parte de lo escuchado en esa época. Falleció el 2017, también dejó un libro de memorias y el reconocimiento eterno en la historia radial de Colombia. Ya en 1963 nace Radio 15, emisora que tomaría las banderas del movimiento juvenil en Colombia. Bajo la dirección general de Carlos Pinzón y de la franja musical a cargo de Alfonso Lizarazo, personajes que muchos ni recordarán, la verdad voy a dejar imágenes por acá de ellos, comienza a gestarse un movimiento musical y cultural en Colombia a cargo de artistas como Harold, Oscar Golden, los Flippers, los Goldfinger, que aunque componían canciones también versionaban éxitos de artistas internacionales. Esta emisora sale del aire en junio de 1977, dejando en puntos suspensivos la evolución del rock acá en Colombia. Estos artistas continuaron sonando unos con más fuerza que otros, pero también tenían competencia durísima, porque en esa época la parte de la música tropical, que es más cercana a nosotros realmente, por ser un país caribeño, fue creciendo sumamente fuerte. Estaba Fruco, estaba la época de la salsa durísima en su furor, que es muy apreciada por acá todavía. Qué buena, definitivamente que es esa salsa vieja. También había música ranchera, baladistas con voces increíbles. Y con películas como Brillantina o Fiebre de Sábado en la Noche venía pegada la música disco como soundtrack. Y
con esta oferta de géneros, o más bien la sobreoferta de géneros que había en ese momento, más la producción musical local para el mercado propio, se fue perdiendo el apoyo para los grupos de rock, ya que eran más rentables y populares otros géneros. Fue hasta entrada la década de los 80s cuando se le daría una nueva oportunidad. Es algo que se venía gestando de antes en otros países hispanohablantes y que fueron contagiando ya a toda Latinoamérica. Oye, pero no ibas a hablar del concierto bogotano Armonía del 88.